tenemos acá con nosotros al doctor neurocirujano Francisco Gutiérrez, porque lo invitamos para hablar de un tema que además, por alguna razón, se está presentando muchísimo y son los aneurismas cerebrales. Cuando usted tiene un dolor de cabeza y de repente está acompañado de visión borrosa, ese podría ser un síntoma de un aneurisma. Hay mucha gente que nace con esta condición y pasa prácticamente toda su vida sin darse cuenta de esta situación. ¿Hay algún síntoma que nos pueda avisar cómo tratarse un aneurisma cerebral? Es lo que le decíamos al doctor que nos ayudara a responder. Doctor, bienvenido, qué gusto tenerlo acá. Hola, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. Recuerde que usted puede hacer su consulta en el Facebook de Buen Día y también en el WhatsApp 6087-7777. Eso es por si usted quiere enviar una consulta grabada en video para el doctor. Allí va a estar el doctor listo. Francisco, comencemos por eso. ¿Qué es un aneurisma cerebral en términos sencillos? En palabras sencillas, claro. Mira, recuerda que los vasos son como tubitos, los vasos sanguíneos del cuerpo. Entonces, un aneurisma es cuando a esa estructura tubular, ¿verdad? Ese cilindro, se le forma como una bolita. Para la forma en que muchos pacientes lo entienden, es como cuando usábamos las bicicletas antes de neumáticos. Claro. Que quedaban a veces mal puestas y se le salía una parte del neumático y le quedaba lo que le llamábamos la tetilla afuera. ¿Qué era lo que pasaba con esa tetilla si no la corregíamos? Se estallaba. Entonces, más o menos, eso es como la analogía para que podamos entender en palabras sencillas qué es un aneurisma cerebral. ¿Por qué se forman, doctor? Bueno, muchas causas pueden llevar a que se forme un aneurisma. Principalmente, característicamente, los vasos, ¿verdad? Pues son tubulares, pero tienen que irse dividiendo. Vienen desde el corazón y van subiendo a la cabeza y tienen que irse ramificando y dando ramas a diferentes partes del cerebro. Resulta que en las partes donde esos vasos se dividen, pues cada latido del corazón es un empuje que lleva la sangre. Cada latido de la sangre va metiéndose poco a poco en los vasos. Y en esas divisiones, pues obviamente al haber como una Y, digámoslo así, en esa punta de la Y va a haber más presión. ¿Por qué a algunas personas se le forman? Bueno, resulta que esa estructura de la pared del vaso, que se llama endotelio, esas estructuras del endotelio se empiezan a dañar por las causas que vamos a hablar más adelante. Entonces cada latido es un golpecito que va llevando a esa pared del vaso a que se vaya deformando y que se pueda llevar a formar esa pelotita. De hecho, doctor, usted nos enviaba una imagen que me gustaría colocar en pantalla sobre cuál es la zona donde usualmente podría presentarse un aneurisma. Mientras los compañeros la colocan, lo decía yo antes, una persona perfectamente puede nacer con un aneurisma sin darse cuenta nunca durante toda su vida. Sí, de hecho existen casos de chicos pequeñitos, hemos tenido casos del hospital de niños que vienen niños con rupturas de aneurisma, cosa que es muy poco frecuente, y el aneurisma puede estar ahí desde pequeñitos y tal vez nunca te das cuenta y te das cuenta en la edad adulta. Normalmente más bien se forman después por los factores que vamos a conversar durante la entrevista, pero sí existen casos de aneurismas que los puedes tener desde pequeños y vivir con él y tal vez nunca te diste cuenta. ¿Se presenta solo en el cerebro, doctor, o puede presentarse un aneurisma en otras partes del cuerpo? Cualquier arteria puede llegar a tener un aneurisma porque estamos hablando que es el golpe de la sangre el que lleva a la formación de esa pelotita, de ese aneurisma. Entonces, ese tipo de lesiones puede llegar a formarse en cualquier arteria. Sucede mucho en la aorta abdominal, en el corazón. ¿Ves? Eso es lo que te explicaba. Mira que ese es el vaso y la forma tubular está interrumpida por esa pelotita que vemos en la imagen. Ese es el clásico aneurisma, la que es como una bolita, como una bolinchita en el vaso. Y las imágenes de la par son los aneurismas, otra clase de aneurismas que son más complejos, que se ensancha toda la arteria, que esos del lado derecho de la pantalla viéndola de frente, son los que se forman generalmente en los chicos que vienen ya con aneurismas congénitos, que son más bien todo el vaso deforme en vez de una sola pelotita. Mencionaba ahora, doctor, que un dolor de cabeza muy fuerte, una visión borrosa, podrían en algún momento dar una señal, pero son síntomas que suelen confundirse con otro tipo de padecimientos. ¿Hay síntomas específicos de un aneurisma? Sí. Precisamente la característica de un aneurisma roto, la característica de una ruptura es el dolor de cabeza, pero es súbito, intenso. No es un dolor de cabeza como el típico dolor de cabeza que podemos tener ahí, que empieza un poquito y va aumentando, sino que de característica es de entrada ya es un dolor fuerte, explosivo. Y además existen otros síntomas que pueden darse por el mismo aneurisma sin que necesariamente esté roto. Hay, por ejemplo, aneurismas que son muy grandes, pueden llegar a comprimir zonas del cerebro, a producirte que se caiga el párpado,
Con solo que un párpado se cierre, eso es indicación de estudiar al paciente por un aneurisma. Hay unas arterias que están exactamente a la par de ese nervio y si se le forma el aneurisma a la par del nervio que abre el ojito, pues va a presionar ese nervio y la manifestación de ese aneurisma es que se cierra, sin que esté roto precisamente. Existen también robos de sangre, síntomas de que el paciente empieza a adormecerse en un lado del cuerpo, empieza a tener hormigueos en alguna parte de la cara, de la pierna, del cuerpo, alguna mitad. Entonces, estos son síntomas de que hay robos de flujo y que también pueden manifestarse como aneurismas cerebrales. Me llamaba la atención esto que usted decía, que el dolor de cabeza es súbito, aparece de un momento a otro. La posibilidad de que haya náuseas y haya vómito puede venir acompañado del dolor de cabeza de estos otros síntomas. Esos son los 3 síntomas clásicos de un aneurisma. Un dolor de cabeza explosivo y súbito. Y asociado a las náuseas que puede llegar a tener el paciente y ya incluso gente que puede tener pérdida de la conciencia, etcétera. Pero la mayoría de las veces esa sangre dentro del cerebro puede llegar a producir lo que se llama irritación meningia, como sucede con las meningitis, las infecciones de las meninges, es igual, producen irritación meningia y esas irritaciones meningias activan los centros de náuseas del cerebro y producen vómitos. ¿Por qué se habla que la debilidad muscular podría ser también un síntoma, doctor? Bueno, mira, en la distribución de los vasos depende de dónde esté el aneurisma, son los síntomas. Entonces, los vasos vienen desde el corazón y se van dividiendo y tienen que llevar sangre a la parte de adelante, que es la parte frontal, tienen que llevar a las partes temporales y a las partes de atrás y a las partes de arriba del cerebro. Los vasos que van hacia la parte lateral y arriba del cerebro, esa es la arteria cerebral media, que es la que lleva a toda la parte externa. Cuando vemos un cerebro medio lado, toda esa cara se irriga por esa arteria. Un aneurisma de esa zona puede llevar a la interrupción parcialmente de ese flujo donde el aneurisma se rompe. Entonces, precisamente, solo una debilidad de esa zona del cuerpo puede llevar a darte una sintomatología de que la mitad del cuerpo se te duerma o que no necesariamente se duerma, que no la puedas mover, sino que te hormiguee o que no la sientas adecuadamente, que te palpes y no sientas normal el brazo. Lo mismo sucede, por ejemplo, como la pregunta que me hiciste ahorita, que depende de las localizaciones. Por ejemplo, un aneurisma frontal, habitualmente en la arteria cerebral anterior o comunicante anterior, que son las que van hacia adelante, pueden llevar a darte síntomas frontales. ¿Qué hace el lóbulo frontal? Es la parte del comportamiento, de mi conducta social, de mi inhibición, que yo me comporte como debe ser en una mesa. Entonces, un sangrado en esa zona, aparte de los síntomas que hemos dicho, ¿verdad? De dolores de cabeza, náuseas, pueden llevar a alteraciones del comportamiento, desinhibición. Y lo mismo sucede con los que van a la zona de atrás. La vista resulta que entra por los ojos aquí adelante y recorre todo nuestro cerebro para interpretarse en la parte de atrás. Entonces, aneurismas en esa zona que produzcan sangrados en la parte occipital, como vemos ahí en la imagen, pueden llevar, dependiendo de esa zona donde esté ubicada, es donde puede llevar a tener sangrados. Precisamente esta otra imagen hablaba un poco de la zona donde ocurre normalmente un aneurisma, doctor. Sí, esa imagen es muy bonita porque estás viendo el cerebro desde abajo. Entonces, esa estructura amarilla que vemos ahí son los nervios del olfato, que están pegados a la parte de encima de la parte medial y encima de los ojos. Y eso, todo lo que se ve en rojo son las arterias. Recuerde que hay arterias y hay venas. Las arterias son las que la sangre viene directamente del corazón, entrega oxígeno y luego baja por venas al corazón de nuevo para oxigenarse y volver a subir. Entonces, lo que se ve en rojo es la representación de las arterias. Esas arterias, como pueden ver, hay una que está en la parte inferior que parece que vienen dos y se juntan y forman una sola, y esa es la arteria que se llama basilar. Esa arteria está en la parte de lo que se llama el tallo cerebral. Esa es la más delicada, porque el tallo cerebral es el que controla todo lo que es la vida. Ahí está el centro que le dice el corazón, tiene que latir, tiene que acelerar, tiene que bajar. Ahí está el centro respiratorio, donde si yo me meto a una piscina a aguantar la respiración, llega un punto donde no aguanto. Ese es el centro respiratorio que te ordena y por más que quieras te va a decir, tienes que salir del agua para respirar. Y vemos más hacia los lados esas arterias que se van hacia la parte lateral, que esas son las que te expliqué, que son la arteria cerebral media. La que se va hacia el lado, esa es la que irriga toda la movilidad. Esa le lleva la movilidad, la sensibilidad a toda la parte del cuerpo. Es una corteza muy grande porque tiene que controlar cada zona del cuerpo. Y la parte anterior, que es la que vemos en el medio, que es las líneas rojas que van en el medio de los amarillos, son las que van a las partes frontales. Doctor, desconozco la estadística de casos de aneurisma, pero escucha uno, o en la familia, o algún amigo, o algún vecino,
cuyo familiar tuvo un aneurisma. Así que a mí me hace pensar que también es un padecimiento que a veces es común y que normalmente toma por sorpresa al paciente o a la familia porque no se dan cuenta en algún momento que tenían un aneurisma. Lo que quiero preguntarle también es si puede ser heredado, porque cuando hay familias que ya se dan cuenta que el paciente murió por esta causa, también la pregunta que sigue es, ¿yo podría estar heredando la misma condición? Sí, mira, bueno, siempre se ha llamado el aneurisma como el asesino silente, ¿verdad? Porque lo tienes y cuando tiene la ruptura, cuando se manifiesta habitualmente, ya el paciente viene en una condición muy delicada porque esa ruptura de un aneurisma a nivel cerebral tiene una mortalidad altísima. Hay gente que habla de que solo el hecho de que el aneurisma se te rompa, una tercera parte de los pacientes fallecen en el momento. Entonces, la persona lo puede tener sin darse cuenta. Sin embargo, efectivamente, no existe un patrón familiar y no es como que todos tengamos que ir a hacernos como sucede con la próstata después de los 40 años, que hay que ir a hacerse un tamizaje, sino que no tiene esa frecuencia tan alta como para llegar a hacerse un tamizaje de rutina, pero sí los factores de riesgo que vamos a conversar son los que nos deben hacer pensar en que hay que descartarlo. Hay familias que tienen un patrón hereditario. Resulta que la estructura de los vasos sanguíneos, pues un vaso sanguíneo no puede ser rígido, pues en las fotografías se ven los vasos que se ven de una forma tubular, pero en la vida real esos vasos se ensanchan y se encogen, y eso es gracias a que tienen fibras de músculo y de colágeno. El colágeno pues es una estructura que está en todos los ligamentos, en tendones, en todo lado del cuerpo. Ese colágeno genéticamente puede estar alterado. Entonces hay patrones familiares, hay gente que si ya tuviste un abuelo y un papá con un aneurisma cerebral, por supuesto que tenés que hacerte un tamizaje o un screening para descartar que no tengas un aneurisma. Tuve una vez un paciente que era gemelo idéntico, y uno de los gemelos llegó con una ruptura de aneurisma. Y por supuesto de inmediato ya salió el paciente, gracias a Dios se operó, salió todo muy bien y llamamos al hermano. Y el hermano tenía gemelo hasta el aneurisma, el mismo aneurisma en el mismo sitio con la misma forma. Entonces, si hay un patrón hereditario que hay que estudiar. Esto es lo que usted hablaba ahora, doctor. Ya al momento donde hay una ruptura de aneurisma. Sí, es que imagínate, ese tubito lleva la sangre que viene del cerebro. Y esa sangre, pues dependiendo de la presión arterial, es la presión que lleva por dentro. Realmente, cuando nos tomamos la presión del bracito, en el brazo con un mango, la presión arterial es un reflejo de lo que está sucediendo dentro de los vasos sanguíneos. Imagínate esa estructura sin esa pelotita, pues la sangre sigue su curso y lleva a los capilares, que son esas ramitas que se ven en la imagen, la sangre y oxigena todo lo que tenga que oxigenar en el cerebro. Esa pelotita no tiene la estructura del vaso, esa pelotita no es un vaso común, no tiene la pared del vaso común y corriente, sino que es muy delgadita. Entonces, cada latido, la sangre va por el tubito, por el vaso sanguíneo, pero también entra allí. Cada latido va dándole presión, entonces el aneurisma puede ir creciendo. Y si no controlamos, que ahí vamos entrando ya en el tema, los factores de riesgo, si no controlamos los factores como la presión arterial, el azúcar, los triglicéridos y el enemigo de los vasos número 1, ¿verdad?, que es el fumado, esa pared comienza a dañarse, comienza a hacerse como un cartón, digámoslo así. Entonces, según su buena supresión, que todos vamos a tener en algún momento por emociones, por actividad física, por lo que sea, pero lo normal es que nuestros vasos tengan una estructura que compense esas presiones arteriales. Ese aneurisma no tiene una pared normal, entonces puede reventarse y producir que la sangre se riega por todas las cisternas, que son las estructuras donde van los vasos en el cerebro, que son los pliegues que uno ve en el cerebrito, que le has visto que tiene un montón de pliegues. Por ahí van los vasos. Doctor, hablaba usted ahorita de factores de riesgo y esa iba a ser mi pregunta porque usted también mencionaba el tema de la presión que va por estas arterias y por estos vasos. Un paciente hipertenso, entonces, ¿cuáles cuidados y recomendaciones debe tener, sobre todo si además tenemos que sumar que hay familiares que han presentado aneurisma? Bueno, mira, el número 1, como siempre que hemos venido a entrevistas aquí, ¿verdad? Lo primero es la prevención. Nos toca a nosotros en edades más jóvenes tener un estilo de vida saludable. Pues gracias a Dios creo que esa es como una tendencia, una moda sana, de las pocas sanas que hay ahorita. Entonces la gente está haciendo ejercicio, se está teniendo un estilo de vida un poco más saludable. Pero la presión arterial es ya establecida cuando ya eres hipertenso. No te toca más que tomarte los tratamientos y seguir las indicaciones de tu médico. La presión arterial es el enemigo de la lesión vascular, no solo para cerebro, sino para el riñón. Va a dañar estructuras del corazón, en los vasos del corazón también los va a dañar.
Esa presión arterial, una persona hipertensa lo que tiene que hacer es controlarse la presión, tomándose sus tratamientos periódicamente y estarse haciendo los chequeos que tocan. ¿Ok? No puedes estar todo el día pues, con un manguito tomándote la presión, pero sí periódicamente tienes que estarte yendo a chequear. Y recuerda que esto no es aislado. Mucha gente hipertensa va con el famoso combo, ¿verdad? Entonces son hipertensos más diabéticos más triglicéridos. Entonces todos esos factores que dañan las estructuras del vaso sanguíneo son las que tenemos que tener controlados, siguiendo las indicaciones del médico que nos ve, para que podamos mantener la parte a largo plazo, ¿verdad? Porque el daño no es ahorita. Si me dicen que soy hipertenso, a la edad nuestra no vamos a tener un daño tan grande habitualmente, a menos que haya un factor genético, pero el daño viene sucediendo conforme pasa la edad. Correcto. Sí. Doctor, ¿qué ocurre en el caso, ahora que estamos viendo aquí en la ilustración, si el aneurisma se rompe? Además del dolor de cabeza, de la visión borrosa que usted comentaba, ¿existen otro tipo de síntomas una vez que se da la ruptura? Sí. Como te expliqué ahora, también puede suceder el clásico, el ojo cerrado. Hay gente que no le da ni siquiera dolor de cabeza. Nada más vienen porque me desperté o estaba viendo televisión o hice un esfuerzo o lo que sea y ya se me cerró el párpado. Entonces revisas el ojito y el paciente tiene la pupila dilatada, no reacciona con la luz, es decir, la pupila con la luz se cierra para regular la cantidad de luz que le entra a la retina y el ojo no se mueve. Entonces comienzan a ver doble, porque yo para poder ver adecuadamente los dos ojos tienen que ir simétricos. Esa es una manifestación, que el paciente diga, veo doble, se me cerró un párpado. Pueden tener síntomas, como te dije ahora, también frontales simplemente. Entonces entiendo, disculpe doctor, que ya estos síntomas ocurren cuando el aneurisma se ha roto. Muchas veces no sucede ni siquiera con la ruptura. Por ejemplo, lo del ojo, el aneurisma no está técnicamente roto, aunque nosotros como médicos lo consideramos como que ya hubo sangrado, realmente no se ha roto y puede ser una manifestación de un aneurisma que está a punto de. Hay gente que tiene dolores de cabeza que se llaman en centinela, que son dolores de cabeza pulsátiles, un dolor fuerte, fuerte y se quita. Al ratito te vuelve a y pasan con esos síntomas que son microsangrados, entonces no necesariamente es una hemorragia cerebral, pero sí que el aneurisma tiene una fisurita que por algún punto está causando irritación meningia y crea dolores de cabeza pequeñitos y se quita. De hecho, ahora que usted habla de dolor de cabeza, yo sé que hay mucha gente en casa que también eso le detona, ¿verdad? Porque de repente están padeciendo continuamente dolores de cabeza. Gabriela Jiménez, de hecho, le pregunta, doctor, hace algún tiempo vengo en la parte de atrás de la cabeza como sintiendo una especie de burbujeo, como si fuera tomar una botella de gaseosa y batirla. De vez en cuando se me irradia hacia el cuello y quiere saber si, primero, si esto podría ser un síntoma de alerta ante un posible aneurisma. Es poco frecuente que los dolores de cabeza a nivel occipital, que es la parte de acá atrás de la cabeza, sea causada por un aneurisma. Habitualmente los aneurismas dan dolores de cabeza más hacia la parte frontal y temporal, así en el lado. Los dolores occipitales que vienen con esa característica que ella dice, que se le pone tenso el cuello y eso habitualmente tienen un patrón más migrañoso o tensional. Entonces, bueno, la posibilidad de eso es baja. Uno no puede dar absolutos, no existen absolutos en medicina, pero sí podemos decir que la posibilidad es baja. A eso tenés que asociarle la edad, los factores de riesgo y todo eso, que son los factores que nos llevan a sospechar algún tipo de patología. De hecho, ahora que usted habla de ese tipo de dolor, Emilia Rodríguez dice, tengo migraña a diario, me enviaron un tratamiento, pero no funciona. Tengo que tomar cosas muy fuertes para que el dolor pase. Este podría ser algunos síntomas, dice y pregunta a este televidente, ¿cómo diferenciar un cuadro de migraña de un cuadro de dolor de cabeza por aneurisma? Ya fuera de lo usual. Bueno, característicamente, la migraña cuando se empieza a instaurar, comienza desde edades tempranas. ¿Okay? Entonces, la característica, lo que uno entrevista al paciente es eso. Bueno, el dolor de cabeza, ¿hace cuánto lo tiene? ¿Ha cambiado? ¿Te ha cambiado el patrón de dolor de cabeza? Porque si son las personas que vienen con dolores de cabeza desde el colegio, que es el típico paciente migrañoso, que habitualmente es mujer, muchas veces uno de los factores que les alborota es cuando empiezan a subir de peso, tienen poca posibilidad. Sin embargo, pues bueno, un paciente que cambie ese patrón de dolor de cabeza, esos son los que tenemos que sospechar, no solo un aneurisma, sino que puede sospecharse de alguna otra cosa, cuando el patrón de dolor de cabeza se sale. Y eso el paciente lo sabe muy bien porque son cosas de las que ha padecido toda la vida. Entonces, para ellos, más bien son ellos los que nos dan la pista a nosotros. ¿A qué edad es más frecuente que se rompa un aneurisma, doctor? Mira, las hemorragias en el cerebro tienen dos patrones de edad. Están los de gente joven y los de paciente más añoso. Hablamos de que entre 20 y 40 años suceden hemorragias cerebrales, pero por otra patología que se llaman malformaciones.
que son de personas más jóvenes, malformaciones arteriovenosas, que en vez de ser un aneurisma, son una maraña, una bolita de arterias que se forma como si fuera un tumorcito, pero son vasos y se rompen en algún momento de la vida. Sucede a edades tempranas porque habitualmente son patologías que vienen desde chiquititos. Y los aneurismas más bien tienden a ser después de los 40 años. Ahora, eso no excluye que la gente joven tenga aneurismas. Hemos tenido aneurismas, como te dije, del hospital de niños que hemos tenido que tratar para tratar chicos, pero lo usual son pacientes mayores de 40 años que van siguiendo ese patrón, que son hipertensos mal controlados, fumadores, y que comienzan con el paso de los años a dañar esa pared del vaso, y esos son los que nos llevan a que se presente con un sangrado. Michael Ruiz, doctor, dice que tiene hace algunos meses un dolor de cabeza bastante fuerte, constante, siente como una presión en la cara y es constante, dice. Quiere saber si ese podría ser un síntoma. Yo agregaría a la consulta de Michael si una persona puede tener un dolor de cabeza crónico, es decir, tiene meses ya de estar presentándolo, y este podría ser un aneurisma. Sí, hay gente que puede tener un aneurisma. Sin embargo, un aneurisma, la mayoría son de tamaños en menos de 1 centímetro y la mayoría no tienen sangrado. Es decir, hay gente que se encuentra el aneurisma haciéndose un estudio por otra cosa. Te estás en una resonancia buscando, no sé, hay gente que está en ese estudio por metástasis, por ejemplo, están en estudios de un tumor, les hacen exámenes de todo, y aparece una pelotilla que le ponen el estudio con medio contraste y resulta ser un aneurisma. Hay gente que lo tiene y nunca va a tener una ruptura. Sin embargo, en un caso como el que vos me estás dando el ejemplo, sí, una persona puede tenerlo, pero no necesariamente el aneurisma es la causa del dolor de cabeza. Hay que recordar de que no todo dolor de cabeza es un aneurisma. Es menos probable que sea un aneurisma que sean todas las causas posibles que existen. Sí, ¿cómo se diagnostica, doctor? Bueno, primero es la sospecha. Cuando llegas y me cuentas, si tu familia llegas y me preguntas por dolores de cabeza, no hay antecedentes de aneurismas, de hemorragias en tu familia y vos sos una persona joven saludable, la posibilidad es poca. ¿Ok? Una vez que sospechamos, si esto es un paciente ya de más edad y el patrón de dolor de cabeza ya no es de una migraña, sino que son dolores explosivos, lo que hablamos ahora en centinela, ¿verdad? Que son las microhemorragias, entonces existen métodos diagnósticos. El más utilizado, más rápido, es el TAC con medio contraste, que se llama angiotac. Entonces te ponen una vía en el brazo y hay un inyector que mete medio contraste pero a presión. Entonces ese medio de contraste entra en grandes cantidades, el corazón envía toda esa sangre muy llena de medio contraste al cerebro y se hace una tomografía con cortes finos y reproducimos una reconstrucción de los vasos del cerebro. Ese es el método de descarte más rápido porque solo requiere ayuno, pero es un TAC que se hace rápido, dura 3 minutos haciéndose el estudio. Está la resonancia, lo que pasa es que la resonancia dura mucho. Entonces, si sospechas una ruptura, por ejemplo, un aneurisma roto, no puedes hacer una resonancia porque dura como 45 minutos metido el paciente allí. Y es un estado muy delicado, un paciente con aneurisma roto. Y el gold estándar a nivel internacional, que es un estudio ya invasivo, que es el que hacemos nosotros, que es meter un catéter por la muñeca o por la ingle y directamente el catéter llega al cerebro. Creo que por ahí había una ilustración. Y ponemos medio de contraste para ver directamente un vaso en específico. Ahora que usted decía que no se puede jugar con el tiempo, si una persona presenta ya estos síntomas y sospecha de que de repente se rompió el aneurisma, ¿qué hacer, doctor? Bueno, ya un dolor de cabeza explosivo, súbito, que nunca has tenido en tu vida, esa es la característica internacional que todo el mundo siempre se ha descrito desde hace años. Nunca has tenido ese dolor de cabeza. Dolor de cabeza todos tenemos, pero es explosivo, súbito y nunca lo habías tenido. No en esa intensidad. Inmediatamente al hospital. ¿Por qué? Porque un aneurisma roto es el problema. Si estás bien y sobreviviste a la hemorragia, porque como dije anteriormente, puedes simplemente ser una causa de muerte súbita. Murió en la casa y no se supo nunca por qué, hasta la autopsia lo dice. Pero si una persona tiene un dolor de cabeza de ese tipo y se mantiene despierta y todo, o tu familiar, es llevarlo al hospital porque el gran riesgo de un aneurisma es el resangrado. Eso es lo que mata al paciente. Agudamente el problema es el resangrado. Entonces, si no estás en un hospital con las condiciones adecuadas, con todos los cuidados intensivos que requiere, el reposo absoluto que requiere un paciente con un aneurisma roto, el riesgo es que vuelva a sangrar y que tengas una lesión ya permanente. ¿Cómo se tratan antes de que se rompan, doctor? Y quisiera saber si el tratamiento es el mismo una vez que hay una ruptura. Esto es todo un tema.
el tratamiento no roto y el tratamiento del aneurisma roto. Al final, el tratamiento en ambos casos es el mismo. Existen dos opciones de tratamiento. Y se tratan, las dos sirven y funcionan para los aneurismas rotos o los no rotos. Lo que pasa es que en el aneurisma no roto no es tan urgente. Hay dos formas de hacerlo, ya que tocamos el tema. La opción clásica, la que se ha hecho siempre, es la opción abierta, que es la cirugía abierta. Se hace una craneotomía, que se llama, es la apertura del cráneo. Y hay que buscar los vasos anatómicamente, se lo hace ya uno, que es la parte de neurocirugía. Y se diseca el vaso, se limpia, se busca el aneurisma. Y una vez encontrada la pelotita, como vieron en la imagen, lo que se pone es una prensita, un clip. Eso se llama clip. Entonces se pone un clip que cierra la pared del aneurisma, entonces la sangre ya no va a entrar a esa pelotita, sino que la sangre sigue su camino porque remodelaste la pared del aneurisma con una prensita. La otra forma, que es una forma que nació en los 90s, comenzó y se empezó a explotar mucho y a modificar y a modernizar del milenio para acá, que fue la técnica endovascular, que es la forma que, así como te expliqué que hacemos el cateterismo por una muñeca o por la ingle y que llevamos un catéter, pues resulta que ya te puedes especializar en una cirugía que se llama endovascular, endo que es por dentro del vaso. Entonces se lleva después un microcatéter que va a llevar al aneurisma, la pelotita, y en vez de hacer por fuera una prensita, lo que hacemos es por dentro, navegando con medio contraste, entramos a la pelotita, pero por la parte de adentro del vaso. Y allí se rellena con unos alambres que se van arrollando entre sí y cierran el aneurisma, pero desde adentro. Eso es como tapar la gotera de afuera, de arriba. Comprendo. O desde abajo. Todo un tema. Al final te va a dar una solución. Sí. ¿Por qué en el aneurisma roto se maneja a veces un poco distinto? Bueno, el aneurisma roto es una emergencia. Se supone que tienes que resolverlo en un plazo de no más de 24 a 48 horas después de que llegó el paciente al hospital, mientras que el otro es selectivo. Y en el paciente que es no roto, pues bueno, tendemos a utilizar un poco más la técnica endovascular. ¿Por qué? Porque tiene menos complicaciones. Tienes una cirugía abierta, requiere más tiempo en cuidado intensivo, requiere más tiempo de recuperación, hay manipulación directamente del cerebro. La ventaja es de que es más definitiva, pones una prensita y remodelas el vaso completamente y ya, esto es como dicen, muerto el perro se acabaron las pulgas, ya es casi imposible, es muy remota la posibilidad de que el aneurisma vuelva. Mientras que en el otro, pues tienes que estar haciéndole controles al paciente cada cierto tiempo, hay gente que habla de por vida, porque cada latido del corazón puede llegar a remodelar otra vez la pared. Si un paciente se da cuenta, a través de este angiotac que usted mencionaba, doctor, que tiene un aneurisma, ¿tiene que tratarlo lo más pronto posible o puede vivir con la condición? Eso es todo un dilema ético. Antes, cuando se empezó a estudiar este tipo de patologías, hablaban de que el paciente podía habían aneurismas de manejo conservador, que había gente que decía, manejo conservador, te puedes quedar con el aneurisma pequeñito ahí sin operártelo. Sin embargo, pues bueno, imagínate que vos tengas un aneurisma y por más que yo te diga, mira, Omar, es poca la posibilidad de que se te rompa, puedes hacer una vida normal. Vos no vas a ir al gimnasio a hacer el mismo esfuerzo y hacer todos los ejercicios que haces siempre y con el mismo esfuerzo sabiendo que hay algo que se te puede reventar y que tiene una mortalidad alta. Entonces ya el término de no hacerte nada ya no existe. Ya una vez que se sabe que un paciente tiene aneurisma, no necesariamente es una cirugía de emergencia, es programada, pero sí hay que hacer algo porque ya estudios psicológicos han demostrado que el paciente nunca vuelve a hacer la vida normal. Bueno, cerremos con esto que usted menciona. ¿Cómo debe ser el estilo de vida de un paciente que se le diagnosticó un aneurisma? Pero primero tratártelo. Después de tratado, ya sabes que tienes una tendencia a tener remodelación de los vasos. Entonces es un paciente que tiene que tener un control estricto, sea de la edad que sea, el resto de la vida. La presión arterial controlándosela, los internistas recomiendan que cada 6 meses estar visitando al médico, hacerse chequeos de rutina siempre, porque son pacientes de que si ya sucedió ahí, pues ahí es difícil, ya sea por la técnica abierta, la técnica endovascular, si ya cerraste el aneurisma es difícil que te vuelva a dar un aneurisma en esa zona, pero ya sabes que tu pared vascular no está en condiciones óptimas, está dañada, ya sea porque fumaste, por tu hipertensión mal controlada por años o simplemente por factores genéticos. Y el control periódico de estos factores de riesgo son los que nos hacen que tengamos una vida pues tranquila, que podamos estar haciéndonos los screening y cada cierto tiempo hay que estarse chequeando que no se forme otro aneurisma. Doctor, muchas gracias. A ustedes por la invitación. No, a usted, que tenga una feliz semana.
el doctor neurocirujano Francisco Gutiérrez. Allí tiene los números que el doctor le ofrece, 2522-1000, la extensión 4346. Y para emergencias, el doctor pone a su disposición el celular 8889-6939. Así, ¿verdad, doctor? Perfecto. Gracias, doctor. Feliz semana.